The Walking Dead individual número 104. Luego de su rápida visita a Alexandria, Negan se despidió de Rick y les aseguró que podrían tomarse el tiempo que quisieran para cerrar la puerta después de que se fueran, pues era gracias a ellos que la zona había sido despejada completamente de caminantes. Todos salieron de la enfermería y Rick le pidió apoyo a Heath para cerrar la reja de la comunidad. La doctora Cloyd preguntó por lo que Negan había susurrado a Rick, ya que le parecía que cualquier cosa que él dijera todos debían saberlo. Pero Rick se negó a contarle la vulgaridad que Negan le había dicho al oído. Los salvadores se marcharon y Rick cerró la puerta. Detrás se acercó la doctora insistiendo nuevamente en saber lo que Negan le había dicho. Esta insistencia llevó a Cloyd a cuestionar a Rick por sus acciones de rendición y sometimiento total ante los salvadores, y Rick lo volvió a afirmar. El que ahora estaba a cargo de todo era Negan, debían obedecer sus reglas y solo así podrían sobrevivir. Y en caso de que no le parecieran esas nuevas reglas, invitó a la doctora a marcharse de la comunidad. Heath intervino para intentar calmar a Rick, pero lo único que logró hacer fue enfurecerlo aún más. Así que preguntó si alguien estaba decidido a abandonar Alexandria y, de ser así, él mismo les abriría la puerta para que fueran a probar suerte por su propia cuenta. Nadie de los presentes en el lugar se atrevió a decir una sola palabra, así que Rick los puso a trabajar y ordenó que rehicieran el inventario para saber qué cosas les hacían más falta y así estar preparados para la siguiente visita de los salvadores. Cuando Rick llegó a su casa, comenzó a buscar a Carl por todos lados, ya que quería hablar con él sobre la confrontación que tuvo con Negan, pero no logró encontrarlo por ningún lado. Mientras tanto, Negan iba tranquilamente de vuelta a casa junto a sus hombres. No se imaginaban que entre todos los colchones y suministros que habían cargado en Alexandria se encontraba Carl, armado con el rifle que había pertenecido a Abraham y con una misión autoimpuesta: asesinar a Negan. Por otro lado, Dwight se había detenido un rato para descansar, pero mientras alistaba sus cosas para continuar su viaje, cuando uno de sus compañeros salvadores apareció frente a él. Le contó a Dwight que había un rumor de que había muerto en Alexandria, a lo que él contestó diciendo que después de que lo abandonaran durante su intento de invasión se había metido en algunos problemas, pero había podido salir de ellos. Y justo ahora se había desviado para ir al punto de avanzada más cercano para que ahí pudiera tomar un auto y así poder regresar al santuario más rápidamente. Todo estaba genial hasta que este nuevo sujeto le informó a Dwight que alguien más lo había estado siguiendo, y justo en ese momento otros de sus compañeros salvadores se estaban haciendo cargo de él. Ahí estaba Jesús, rodeado por 3 sujetos. Uno de ellos logró reconocerlo refiriéndose a él como el sujeto amable de Hilltop, y por eso le pidió que se entregara y a cambio no lo matarían. Solo que la mujer de este grupo no fue tan amable, ya que lo amenazó con cortarle las bolas si no se descubría la cara. Así que Jesús se puso en acción. De una patada neutralizó al hombre negro mientras se quitaba la mochila para impactarla contra la mujer. El sujeto restante intentó atacar a Jesús, pero este logró esquivar dicho ataque como todo un crack y dejó inconsciente al viejo acomodándole un santo codazo en la cabeza. Luego de esto, Jesús perdió toda el aura que acababa de farmear, pues en un descuido fue espaldeado por la mujer de este grupo. Y esta estuvo a punto de matarlo, pero por suerte llegó Dwight para detenerla, ya que había creído que las personas de Alexandria comenzaban a cooperar, pero ahora era evidente que habían mandado a Jesús para ubicar el lugar donde viven, cosa que le iba a interesar a Negan. Así que amarraron a Jesús, lo colocaron en la parte trasera de un jeep para llevarlo al santuario y luego de un rato llegaron. Aquello que alguna vez había sido una gran fábrica ahora era llamado por los salvadores como hogar. Y este lugar contaba con una decoración bastante exótica a la verga. Jesús aprovechó que ambos sujetos al frente del auto estaban con la guardia baja, se desató y logró escapar. En cuanto Dwight se percató de esto, quedó desconcertado y le ordenó al otro sujeto no decir una sola palabra a Negan sobre eso. Detrás de ellos ya se iba acercando la caravana donde venía Negan, así que se apresuraron a entrar al santuario para recibirlos. Una vez que todos estaban adentro, Dwight se acercó a Negan para revelarle que no había muerto como todos había pensado, pero Negan, en lugar de alegrarse por ello, le dijo que tal vez en la próxima ocasión sí morirá. Después Negan procedió a apresurar a sus hombres para descargar el camión, ya que estaba a punto de oscurecer y aún quería ir a follarse a un par de sus esposas antes de dormir.
cosa que Dwight no se tomó nada bien. Un par de sujetos abrieron el camión y Carl, quien iba adentro, se puso alerta. Y luego de que sacaran unas cuantas cajas del camión, estos hombres se dieron cuenta de la presencia del macho de machos. Carl comenzó a disparar sin darles oportunidad alguna a estos sujetos de defenderse. Ambos cuerpos cayeron al piso y Carl salió del camión ordenándole a los salvadores que se iban acercando que se detuvieran, ya que únicamente había ido a matar a Negan y si se lo entregaban no había necesidad de matarlos a ellos también. Negan se acercó entre sus hombres, reconoció que se había cagado de miedo, pero también le parecía gracioso que Carl hubiera escogido un arma casi del doble de su tamaño. Carl no lo dejó seguir hablando y comenzó a disparar. Negan apenas si pudo esquivar todo el plomo que le estaba lloviendo. Carl no pudo soportar el retroceso de tremendo rifle que se cargaba y terminó cayendo al piso, no sin antes haber acabado con la vida de algunos salvadores. Ya en el piso el arma se le escapó de las manos. Dwight aprovechó para someterlo a punta de patadas mientras exclamaba que iba a matarlo, pero Negan lo detuvo. Después de todo se trataba de un simple niño indefenso y ahora también era su invitado. Fin del individual. Si te gustó el video te invito a que me dejes un comentario, le piques al like y te suscribas a mi canal. Gracias por ver, hasta la próxima perro 7u7.